Hago un ejemplo en vivo de cómo reconoce nuestro CRIS las políticas de las revistas, porque me lo han pedido haciendo el café y ahora veía que la gente se iba animando, pues lo hacemos ya en directo para todos y ya está. A ver, este es nuestro CRIS, cada investigador pues tiene su ficha y aquí pues tenemos los datos personales, etc. Aquí en los datos generales tenemos el ORCID, que lo podemos poner, el Researcher ID y el Scopus ID. Quizás un día tenemos el Google Scholar, no sé, de momento tenemos esto, ¿vale? El ORCID es necesario porque si no después no sales en el portal de la investigación. Entonces, el tema de las políticas para el autoarchivo, lo que hacemos es que aquí cuando yo voy a publicaciones periódicas, añado un artículo. Primero me pregunta si ya está añadido por algún compañero, aquí saldría si hay el aviso de WOS, pero lo hago sin buscar, y aquí pues hago esto, pues es un artículo de finalidad de investigación, es artículo, es de 2018, tiene un carácter internacional, el autor es fulanito, el título es menganito, y aquí es donde yo busco la revista. Entonces, pues puedo buscar, yo qué sé, a Applied Optics, una revista la cual publicaba hace un tiempo, mucho tiempo. Pues esta, pam, muy bien, tal, y confirmo. Me falta el carácter, aquí, internacional, venga, pam. Y automáticamente aquí ya me sale la política. Como todas las políticas están, cada revista tiene su política, pues aquí ya me dice que la versión que debería añadir es la postprint, aquí me explica, aquí ya esto creo que ningún investigador lo clica, pero hay la información, explica qué es cada versión, y entonces aquí el investigador hace un clic y puede poner el abstract, si no lo pondremos después nosotros, poner el idioma en que está el documento y aquí poner el PDF correspondiente. Pone el PDF, confirma y ya está. Ya no tiene que hacer nada más. Este es el añadido que le pusimos con el repositorio, para que no se quejaran de que tienen que dedicarse 10 minutos a poner algo más aquí. Si fuera una revista, puedo editar por aquí, modifica. Si fuera una revista, por ejemplo, que me acuerde, por ejemplo, una de MDPI, Sensors, plap, confirmo, y ahora ya me sale verde, y ya me dice que ahora se puede poner la versión publicada. Ahora, si fuéramos buscando revistas, pues podría salir alguna, si buscara una de derecho me saldría en blanco diciendo que no pueden colgar nada, si buscara una muy rara saldría en rojo diciendo que todavía no tenemos la política, porque sí que hay algunas que todavía no tenemos la política, ya sea porque todavía no hemos podido contactar con la revista, ya sea porque nadie nos lo ha pedido de momento, y hay algunas que aún quedaría la versión amarilla, esa versión que sería la primera versión, la enviada. Entonces, bueno, así es como hacemos la automatización. Si se equivocan, que se equivocan, cuando esto hacen adjuntar, llega un mensaje a la biblioteca de ese departamento, digamos que de esa facultad, tenemos responsables en todas las bibliotecas, tenemos 15 bibliotecas asociadas a las facultades, entonces, pues si de física envían un documento, llega a la biblioteca de física y química, y en un correo institucional del repositorio, cada facultad o cada biblioteca tiene su correo, le llega el correo diciendo, tienes un nuevo trabajo pendiente, entran por otro sitio y comparan, y si dicen que no es la versión correcta, envían un mensaje y tienen que volver aquí y modificarlo. Y si no, pues modifican pocas cosas, intentamos no tocar el currículum, pero bueno, si hay, aquí por ejemplo no han puesto el DOI, pues ponemos el DOI, no han puesto el volumen, pues ponemos el volumen, no han puesto la página o han puesto una página equivocada, o incluso se han equivocado en el nombre de la revista. ¿Qué pasa? Porque aquí una de las cosas clásicas cuando se hacen los currículums es que dices, copiar los metadatos, los datos del registro anterior, porque es muy cómodo, son los mismos autores, no sé qué, pero a veces no se modifica todo, se olvida de cambiar la página, se olvida de cambiar, entonces lo ayudamos y lo corregimos aquí. Y esto es la conexión que comentábamos antes entre repositorio y el CRIS. Y cuando el artículo, cuando hacemos todo el trabajo y se acaba,
el investigador lo que recibe, a ver si es este, es esto de aquí. Dice, esta publicación está en el repositorio institucional desde el 26 de abril de 2012 y aquí tienes el enlace. Y esto es un dato que queda aquí grabado y luego cuando queremos exportar datos del CRIS a otros sitios como el portal este o lo que sea, también enviamos el handle, que es esta especie de DOI que utilizan los repositorios. Y este de aquí estaría ya validado y no se podría de alguna manera modificar. Tendría que pedir a la institución para que lo modificara. ¿Vale? Pues bueno, este es nuestro desarrollo propio que tenemos como CRIS. Preguntas de lo que hemos hablado antes de datos. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? ¿Ya vais a compartir todos los datos? No me lo creo. Bueno, vamos a publicar datos. A ver, ¿dónde podemos publicar datos? Esta es la otra gran pregunta. A ver, idealmente, a mí lo que me gustaría, y de hecho, si no me acuerdo mal, tenemos una reunión la semana que viene en el Consorcio de Bibliotecas Catalanas, es que querríamos tener una infraestructura no solo para publicar, sino para conservar los datos. Si fuéramos ricos, que no lo somos, podríamos montar una infraestructura propia. Por ejemplo, muchas universidades británicas tienen sus propias infraestructuras de gestión de datos y, por ejemplo, tienen unos archivos para preservar esos datos durante esos años que comentábamos y de allí pues, hay opciones para publicar y para tener cerrados los datos. Nosotros lo que vamos a intentar es hacer un poco la idea, es hacer como alguna infraestructura común para cuando nuestros investigadores hayan ya trabajado sus datos y hayan publicado y hayan hecho lo que quieran hacer, puedan decidir qué datos quieren preservar, qué datos quieren decir, estos los quiero guardar estos 15 años, los datos, y además estos datos los quiero publicar. Y lo querríamos tener en un sitio común para que no todas las instituciones, cada uno se tuviera que preocupar de preservar su propio repositorio, sino hacer como un repositorio común. Llevamos años discutiendo el tema, no sé, supongo que por temas políticos o lo que sea, no es una de las prioridades esta, pero bueno, parece que ahora estamos viendo ya un poco la luz. Mientras no vemos la luz, nuestros investigadores nos van preguntando, oye, ¿qué hacemos? ¿Dónde colgamos los datos? Oye, que desde Europa me lo piden, desde no sé dónde me lo piden. Entonces lo que hicimos fue elaborar este documento, que he visto que aquí vosotros tenéis un documento parecido, de dar pistas a los investigadores de las diferentes opciones que hay. La primera opción que damos a los investigadores es, igual ya tienes un repositorio de tu disciplina que sería el repositorio mejor para depositar los datos. Para buscar un repositorio de la disciplina se puede ir a buscar al R3Data, r3data.org, que es un registro de repositorio de datos. Entonces, bueno, tú puedes empezar a buscar por aquí dicen que hay 2000 repositorios de datos, y pues buscas por tema, y aquí ya veis que la cosa es muy completita. Medicina, puedes ir bajando por aquí, te vas, pues mira, te explican pues que esto, uno de bioinformática, uno de cáncer nanotecnología, y aquí te van identificando los diferentes elementos que tiene cada repositorio. Aquí te dice que tiene información, que aquí está en acceso abierto, que tienen también licencias. Bueno, y entonces la gente puede mirar aquí y decidirá, no, yo me voy pues al Candida Genome Database, porque hago cosas de genómica y todos mis compañeros están aquí. Bueno, este sería un tipo de investigador al que no le ofreceremos un servicio desde nuestra institución porque ya tiene un servicio pues, de su comunidad que ya más o menos está consolidado o es estable y lo que tiene que hacer es seguir alimentando esa comunidad con la cual trabaja y con la cual la gente puede ir trabajando. Si no encuentran o no creen que hay un repositorio suficientemente consolidado, nosotros lo que hacemos es ofrecerles, en algunos casos, nuestro propio repositorio. Entonces, en el repositorio de la UB, en un determinado momento, nos planteamos hacer una colección de datos. Y aquí tenemos datos, y tenemos datos de investigación y datos institucionales. ¿Por qué tenemos datos institucionales? Porque yo creo que hay que dar ejemplo. Entonces, si les dimos a los investigadores que compartan datos,
pues nosotros también tenemos que compartir datos. Entonces aquí pues vamos alimentando un poco pues con las ayudas de publicar en acceso abierto, aquello que os enseñaba ayer que enviamos a los alemanes, pues también lo tenemos aquí publicado. Los cupones que tenemos, que damos para cuando pagamos a la Royal Society of Chemistry, nos dan cupones gratis para publicar en acceso abierto, pues informamos de quién tiene esos datos, o algunos otros datos que teníamos de la biblioteca, del fondo antiguo, del uso del préstamo. Algunas de mis compañeros decían, ¿y por qué publicamos esto? Digo, bueno, porque para tenerlo en una intranet que nadie se lo mira, nadie lo toca, pues si alguien quiere jugar con esto y hacer investigación o lo que quiera, pues se lo damos, ¿por qué no? Y luego tenemos esos datos de investigación que básicamente son datos de investigadores que nos han pedido, por favor, poner esos datos aquí porque PLOS o PIRJ o quien sea les está pidiendo que los datos tienen que estar en un repositorio cuando envíen una revista. Entonces, este es el título del artículo y abajo pone raw data. Entonces, pues bueno, hacemos un aviso que datos primarios asociados a un artículo que está enviado a PIRJ y pendiente de evaluación. Cuando nos informan que el artículo ya está publicado, pues cambiamos y ponemos el enlace al artículo y etcétera. Y esto pues es un Excel, aquello que os decía antes. Puede ser un Excel, puede ser un CSV, hay de todo. Y supongo que más antiguos, por aquí supongo que habrá alguno. Aquí, por ejemplo, veis, aquí dice, están asociados al artículo de la revista PostGran, y aquí tienes el enlace. Yo hago clic y voy a parar al artículo que está publicado en PLOS ONE. Y en algún sitio por aquí, si lo encontráramos, aquí, por ejemplo, te dice, los datos están en el handle, que es nuestro repositorio. Nosotros este servicio, aunque no está escrito en ninguna parte, damos como un máximo de 1 giga. Decimos, si nos envías muchos datos, no lo vamos a poner en el repositorio, pero hasta 1 giga, aunque no esté escrito, más o menos lo aceptamos. Megas, hablamos de unos cuantos megas. ¿Y aquí no tenéis un problema con el repositorio, por ejemplo, la actualización, o que pongan otra versión de los datos, o que corrijan errores? Pero como están linkados a un artículo que ya figura que está publicado, allí lo ponemos. En el caso de que hubiera alguna modificación, por ejemplo, allí nosotros tenemos artículos que ha habido alguna modificación del artículo, la corrección. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en el artículo, en el repositorio, ponemos el documento que nos enviaron como artículo y después añadimos la corrección. En este caso, si ese dato hubiera alguna corrección, pues lo podríamos poner debajo como corrección o lo que sea. Lo mismo que hacemos con el PDF del artículo, que a veces pasa. Pero en principio, normalmente no son datos dinámicos que van haciendo versiones, son datos que con esta única publicación ya tienen suficiente. ¿Por qué el investigador elige el repositorio en lugar de uno de estos? A los que veremos a continuación. Porque le parece bien, ellos saben que aquí les funciona, lo envían y ya está. Nosotros damos una posibilidad, si quieres lo puedes poner aquí, si quieres lo puedes poner en otro sitio, y aquí es la otra opción. La otra opción es ofrecer esta posibilidad que es buscar herramientas fuera. Entonces, tenemos la posibilidad de Zenodo, que es ese repositorio que montó el CERN. Inicialmente decían para los huérfanos, pero que se ha convertido en el repositorio de datos de muchos proyectos europeos. No solo de datos, se puede poner documentación, pueden poner lo que quieran. Luego hay todo este proyecto del EUDAT, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea, que estamos analizando si sería una buena solución, por ejemplo, para esta plataforma de universidades catalanas. EUDAT es un proyecto en el cual participan varias instituciones, tenemos el Barcelona Supercomputing Center participando y por lo tanto, como lo tenemos al lado, pues igual vamos a intentar crear una colaboración más estrecha. Han hecho algún experimento con algunas instituciones, sabemos que ofrece servicio a una universidad finlandesa, la de Aalto, con lo cual, bueno, estamos hablando con ellos. Luego tenemos Figshare. Figshare es otra posibilidad, Figshare da DOIs. Yo, por ejemplo, las diferentes políticas que tenemos de las revistas las tengo colgadas en Figshare. Si vamos, Figshare. Os enseño porque esto de las versiones, por ejemplo, aquí está muy claro. Aquí yo tengo...
aquí hay el nombre, yo quiero los datos. ¿Dónde están los datos? Aquí. Por ejemplo, las políticas de autoarchivo. Aquí la ventaja es que tenemos, mira, 15 versiones. Aquí aparecen todas las versiones. Y todo. Claro, esto es un fichero de datos, que son las políticas que tenemos, que luego tenemos incrustadas en el CRIS, donde pone quién tiene el copyright, tenemos el SSN, y después teníamos pues, por aquí nuestro código, y aquí aparecería por aquí pues, si tiene todos los derechos reservados, si tiene una Creative Commons, si es la versión publicada, si es la versión postprint, los meses de embargo, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí la ventaja que tiene todo esto es que tú tienes un DOI, que está por algún sitio por aquí abajo, si lo encuentro, ya no sé dónde está. Bueno, hay un DOI y si tú utilizas ese DOI, siempre te va a la última versión. Tú puedes acceder mediante el DOI a la última versión y luego puedes ir buscando las diferentes versiones a través de aquí. No, yo me baso en la versión número 6, pues aquí tienes la versión número 6. Y te dice, está cuidado que es la antigua. Bueno, es una opción que tienes, irlo poniendo en Figshare. Te dan un límite de gigas, 5 gigas, y después si quieres pues ya tienes que pagar. Lo que ofrece Figshare, que están ofreciendo otras compañías también, es una solución para institución. Es decir, quieres toda esta herramienta que pueden utilizar ahora libremente tus usuarios, también te lo pueden montar para tu institución. Bueno, es una opción. Luego tendrías Dryad, que era una de las que enseñaba ayer al principio, cuando hablábamos de la nueva manera de hacer investigación. Esto estaba muy vinculado a las revistas de PLOS, y era una manera de que PLOS te enviaba a Dryad a depositar los datos. El problema de Dryad es que normalmente te hacen pagar, igual que te hace pagar PLOS para publicar, aquí unos cuantos dólares para pagar. Luego teníamos Dataverse, que es otra posibilidad, que nació en Harvard y que también ofrece posibilidad para crear tu Dataverse institucional. Y luego nuestros amigos del Sevier, que ofrecen Mendeley Data, y que, por ejemplo, nosotros ya, a nivel de universidades catalanas, ya tenemos el Mendeley como herramienta de gestor bibliográfico, y entonces con el código institucional de alguna manera ya te llevan hacia el Mendeley Data. Mendeley Data también este año, creo que es el mes de marzo, ha lanzado ya una herramienta para toda la institución. Entonces, la herramienta para la institución, igual que Figshare, igual que Dataverse o Mendeley Data, es esa herramienta para hacer todo el ciclo, hacer una parte que sea privada, que sea para ir compartiendo y después poderla publicar, poderla preservar, etcétera, etcétera. Estos datos que están aquí, esta revisión, de hecho, es un documento que tenemos colgado en el repositorio institucional de la Autónoma, y aquí tenemos la versión en castellano, en inglés, y bueno, alguien decía, uy, aquí tenéis solo 7 puntos. No, hay muchos puntos, hay muchos más. Son 3 páginas que están aquí, donde pues hay pues, el diferente estudio de, bueno, y aquí han puesto el suyo, claro, el área temática, la tipología de datos, los datos están en abiertos, embargados, el tamaño que tienen aproximado que te permiten poner en cada repositorio, las licencias que utilizan, si permite la CC0, la CC BY o lo que sea, si da DOIs o no da DOIs, por ejemplo, el identificador del repositorio institucional es un handle, pero en cambio los otros dan DOIs, qué condiciones hay en cada uno, si hay costes o no hay costes, los datos enlazados, cómo hacen el enlace con las publicaciones, cuál es el tipo de preservación que se utiliza, todo el tema del versionado que comentábamos, los requisitos de las ayudas europeas, aquí no hay información, pero algunos lo especifican, enlaces y otros temas que podamos, pues que sé, por ejemplo, integración con ORCID, con GitHub, con otras herramientas que se utilizan hoy en día. Bueno, esto lo tenemos colgado y cuando viene un investigador y nos pregunta ¿dónde pongo los datos?, se lo enseñamos y le decimos, escoge. Al final no hay una política clara y nosotros siempre estamos hablando de igual hacer una política de gestión de datos y al final siempre decimos lo mismo, no tiene sentido que obliguemos a poner los datos en nuestro repositorio. Tenemos que buscar diferentes soluciones y si hay ya repositorios consolidados de algunas disciplinas temáticos, pues no vamos a obligar. Yo creo que la política de gestión de datos tiene que ser diferente de la política de acceso abierto. Aquí es más una estrategia de cómo vamos a hacer toda esta gestión que no
obligar a que todos los datos sean abiertos. No, no tendría mucho sentido. Y aquí al final les ponemos el enlace a los repositorios temáticos para que también vean las posibilidades que hay en sus disciplinas. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se podría, de hecho ya lo ofrecéis en una guía temática por lo que comentabais, pues se puede dar como información hasta que no haya alguna política más clara en la institución. Otro tema interesante es el que propone este proyecto, el proyecto Data Tags, etiqueta de datos. Es un proyecto que nació en Harvard, creo, si no recuerdo mal, y lo que está diciendo es enfocar el tema de abrir los metadatos y cerrar los datos cuando sea necesario. Aquí ellos lo que proponen es hacer una identificación de los datos por colores, desde los que no hay problema, puede ser todo abierto, a los más críticos. El color carmín sería el restricciones máximas, ¿vale? Entonces, ellos lo que proponen es informar a la gente de que tienes unos determinados datos, pero etiquetar los datos por el grado de sensibilidad que tienen esos datos. Aquí tendrías encriptaciones, multiencriptaciones, es decir, tienes unos datos que están súper protegidos porque lo que hay detrás pues, es imposible de tenerlos abiertos y quieres evitar que haya cualquier tipo de filtración. Casos clínicos, cualquier tema que os podéis imaginar de este tipo. Entonces, aquí lo que habría serían unas credenciales para poder acceder, en el caso que se pudiera, y informar a la gente que esos datos solo se podrían acceder mediante este tipo de protocolos. Esta sería la manera de que la gente conociera que existen los datos, que tú tienes los datos guardados y que en el hipotético caso que necesites entrar, pues tienes todos estos procesos para entrar. Entonces, estaría bien, pues esto, que cada institución o cada consorcio o lo que fuera tuvieran algún tipo de identificación para tener este catálogo de datos y luego poder informar a la gente de cómo se acceden. Si tuviéramos todos estos catálogos, podríamos llegar a este proyecto, que es otro de los sueños del señor Moedas, que es hacer la nube europea de la ciencia abierta. ¿Vale? Esto también es es casi como el FAIR, no se sabe exactamente qué es, todo el mundo habla del FAIR sin tener claro qué es, pues todo el mundo habla de la nube esta y aún se discute exactamente qué quiere ser esta nube. Por lo que parece, se ha llegado como a un principio de acuerdo para entender qué será esta nube. Esta nube lo que se intentará es que no sea un espacio donde se pueda depositar nada, sino que será como un conector de infraestructuras que ya existen hoy en día o que se puedan crear en el futuro. Es decir, será como un lugar donde yo pueda ir a buscar información de datos principalmente, pero podría haber algún otro tipo de documento, y al final me enviarían a esa infraestructura donde están depositados esos datos. También prevén que haya una capa de servicios, es decir, que a partir de los datos que están aquí conectados a esta nube se puedan crear servicios y pues alguna empresa o alguna institución pública pueda crear estos servicios y los investigadores o la sociedad en general pueda acceder a ese tipo de servicios. Actualmente se está discutiendo también otra capa muy importante que es la de gobernanza. ¿Quién va a gobernar esta nube? Y os podéis imaginar que aquí también hay toda una discusión. Lo último que me ha llegado es que va a haber como una gobernanza nacional y por lo tanto en España va a haber alguien que va a decidir quién conecta y quién no se conecta a esta nube. ¿Vale? Se está ahora empezando a preguntar a las diferentes instituciones si queremos participar en las discusiones de la nube. No sé si os ha llegado, pero ha llegado, yo diría que prácticamente a la mayoría de universidades sí queremos decir alguna cosa. Nosotros hemos levantado la mano y hemos dicho que sí, que querríamos opinar algo, el CSIC también, pero al final la capa de gobernanza nos dijeron que la llevaría el Mineco. Serían ellos los que mandarían y bueno, que no nos pase nada. Lo digo por las experiencias previas, pero bueno, vamos a intentar hacer alguna. Aquí el gran problema que también ven muchas infraestructuras actuales es el tema económico. Como esto es una prioridad, Europa está poniendo mucho dinero en muchos proyectos relacionados con esto y las infraestructuras que hay actualmente están todas levantando la mano diciendo, oye, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Aquí hay una pugna en tener un poco el poder de decisión de quién estará aquí. Aquí también entramos en una batalla entre
este proyecto y OpenAIRE, por ejemplo, porque OpenAIRE sería un proyecto parecido, solo centrado en publicaciones. Bueno, pues OpenAIRE también ahora está buscando la manera de colaborar con la nube y que no entre en conflicto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues yo el consejo que daría es, bueno, intentar buscar la manera de que nuestros datos, los datos de nuestras instituciones, sean lo más fair posible, sin tener claro qué es el FAIR, pero bueno, que se puedan reutilizar, que se puedan entender, que sean interoperables, que se puedan localizar, intentar ver si se puede construir alguna infraestructura común a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel entre autonomías, no sé, la del norte, no sé cómo se puede montar esto, para conectarnos a esta nube. Posiblemente va a tener más sentido estas conexiones nacionales o autonómicas o regionales, que no que cada universidad tenga, no veo aquí 70 universidades, cada universidad de la CRUE subiendo al European Open Science Cloud. Pero bueno, tenemos que ir viendo, con todas estas discusiones de las gobernanzas y tal, por dónde tenemos que ir avanzando. Mientras tanto, pues esto, ir preparando nuestros datos para estar preparados cuando nos digan, aquí tenéis, aquí es un buen sitio. Aquí habrá algún momento que habrá que hacer, que hay unos proyectos que ya funcionan, de verificar los repositorios de datos. Hay unos sellos, el trust, que le llaman, ¿cuál es el repositorio de confianza? Habrá alguien que tendrá que evaluar que este repositorio pues, da los datos de una manera fiable y que, por lo tanto, los datos que yo pueda acceder a través de ese repositorio, pues alguien los ha validado o me dan una cierta confianza, ¿no? Y ahora con todo este tema ahora del fake news y el fake data y todo esto, pues claro, enseguida todo el mundo tiene sus reticencias. ¿De dónde has salido estos datos? Bueno, veremos en estas discusiones que va a haber durante estos próximos años cuál va a ser los criterios para entrar en esta nube. Pero bueno, que sea una palabra que os irá sonando, esta sería el nombre completo, y si no es EOSC, EOSC. Veréis en muchos sitios esto del EOSC, EOSC, EOSC. Y finalmente, lo que tenemos que hacer, porque podemos tener todas las infraestructuras, podemos tener todo preparado para el FAIR, pero al final hay que convencer a la gente. Y lo que tenemos que hacer es superar las reticencias ¿de quién? Pues de los investigadores, de los que estáis aquí hoy, que es yo no quiero compartir los datos. Entonces, hay un juego muy interesante, que es el bingo de las excusas para compartir datos, que creó la Jenny Molloy, una estudiante de Oxford, de doctorado, que si lo buscáis incluso te puedes hacer tu propio bingo. Entonces, yo me lo cuelgo normalmente, te lo tengo colgado ahí en la oficina, y bueno, voy marcando la excusa que me da el investigador para no compartir los datos. Pues el primero es el típico, no, es que son datos personales. Cuando un físico me viene diciendo que tiene datos personales ya me preocupo, pero bueno, a veces pasa. Lo de los datos son muy complicados también es el típico, uy, no, es que es muy complicado. Los datos no son interesantes, bueno, no es una prioridad porque estoy ocupado, no sé cómo compartirlos, son muy grandes, nadie me lo pide. Hay algunos que dicen es que son muy malos y dices, pues cuidado, porque... Pues bueno, te lo puedes hacer, ¿eh? Y veréis que rápidamente haréis el bingo. Buscad unos cuantos investigadores, les preguntáis y a ver cuál es la excusa. Y bueno, entonces hay que ir superando estas reticencias, porque si no, por mucho que estemos preparados, si quien tiene los datos no tiene esas ganas de compartirlo, pues no tiraremos adelante. Bueno, ¿quedado claro de los datos? ¿Ya habéis buscado cuál será la excusa fantástica para no compartir? Porque ahora nos tocaría entrar al tema de la evaluación, ¿vale? Si os acordáis, en la ciencia abierta llegábamos al punto de cómo evaluamos la ciencia abierta. Y esto ya es, si lo de los datos ya es ciencia ficción, lo de la ciencia abierta ya es, lo de la evaluación ya es más que ciencia ficción, ya es intentar aquí rizar el superrizo, ¿vale? A ver, tenemos desde hace tiempo estas fantásticas herramientas, ¿no? Vosotros tenéis el Plum en algún sitio, ¿no he visto? Vale, pues todas estas herramientas que han aparecido de colorines, que son muy vistosas, que nos dan las almétricas, que llaman las métricas alternativas
Hay una que se llama Altmetric y que se ha quedado como el nombre, y a veces es peligroso hablar de las altmétricas porque parece que solo sea aquello, el donut este que hay arriba. La idea, como os decía ayer, no es de hacer altmétricas, de solo hacer cuántos tweets has tenido o cuántas veces has aparecido en Mendeley, es hacer un cambio más profundo, de buscar un cambio en la evaluación de los resultados de la investigación. Hay Altmetric, hay Plum, que ahora ya es del Sevier, ¿no? ¿O de quién es ahora? Yo creo que ya lo compró el Sevier, ¿no? Porque lo compró EBSCO y ahora ya está en Scopus, ¿no? Bueno, aquí también te dice, ¿no? Es si Mendeley, si estás en Twitter, si estás... Vale. Y luego hay esta que es el Snowball, que es la bola de nieve, que era un proyecto que también estaba el Sevier, que ahora, como ya tiene otros, pues igual este ya no... Era un proyecto interesante del Sevier que había hecho con las universidades británicas para intentar buscar más herramientas para ir sumando a datos o indicaciones de cómo iba evolucionando un artículo. Es parecido también a lo que había anteriormente. Esta herramienta o esta otra, cuando te la venden, la Plum o Altmetrics, lo que te dicen es que es interesante porque durante el primer año, o primeros 2 años, depende de la disciplina, es muy difícil tener citas. Entonces, son herramientas que te pueden servir para ver el primer impacto que tiene tu investigación antes de que alguien escriba un artículo citándote. Entonces, muchas veces se dice que estas herramientas están bien para ver ese impacto el primer o el segundo año, pero más allá de allí prácticamente no tiene tan sentido como mirar, por ejemplo, las citas. El problema que también pueden tener estas herramientas es si hablan mal de ti. Es decir, si un artículo dice una locura y todo el mundo empieza a tuitear o a escribir en los medios que eso es una locura, pues esto se dispara. Entonces puede ser que el impacto lo tengas, pues un impacto negativo. Por lo tanto, cuidado, decir, es que tengo 50 tweets, ya, pero se están metiendo todos contigo, cuidado. Vale, entonces, bueno, hay que ir con prudencia a la hora de buscar estas herramientas. Y es por esto que se han creado unos manifiestos y unas declaraciones para intentar decir a la gente, bueno, está bien tener estas herramientas, pero combinemos herramientas, busquemos maneras para hacer más viable la investigación, mejorar la evaluación de la investigación. Entonces, aquí lo que os presentaré ahora son 2 iniciativas, que son las que más suenan, y que no sé si esta institución o la otra universidad ha firmado o se ha posicionado. ¿Sí? ¿Se ha posicionado a nivel de rector? En esta sí. Vale, fantástico. Te miran con cara de asombro. ¿Sí? Sí, no, pero digo, la universidad como universidad no. Individualmente sí, todos firmamos. Aquí, por firmar que no quede, ya estamos retratadísimos. Pero bueno, ahí está la Declaración de San Francisco, que algunas universidades han firmado. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona, estamos como aquello en un estado cuántico, que no sabemos si hemos firmado o no hemos firmado. Bueno, a mí ya me gusta como físico, pero lo digo porque firmó la LERU, la Liga de Universidades de Investigación Europeas, que ahora somos las top de Europa. Yo digo que estamos allí porque tenemos buen tiempo, si no igual no estaríamos, pero bueno, esto sería otro tema. Firmó la LERU, pero luego las instituciones de la LERU no tienen claro si esa firma que se hizo conjuntamente sirve individualmente. Entonces tenemos nuestras dudas, por esto os digo que estamos en este estado cuántico. Y luego hay otro interesante también, que es el Manifiesto de Leiden, que viene de unos autores que están en el CWTS, que es un centro de investigación de Leiden, pues esto se llama el Manifiesto de Leiden, que hacen mucha investigación y hacen rankings también sobre bibliometría, cienciometría y todos estos temas. ¿Vale? Entonces, ¿qué dicen estos 2 manifiestos? Bueno, son parecidos, son complementarios, algunos son más críticos, van más directos y otros son más filosóficos. La primera, la Declaración de San Francisco,
pues se creó, se elaboró en una reunión que se hizo de la American Society for Cell Biology, o sea, ya veis que viene de una disciplina de ciencias biológicas, se hizo en San Francisco, por esto se llama la Declaración de San Francisco, y pues se hizo hace 5 años, en diciembre de 2012, y ahora están celebrando este 5º aniversario. Lo que hace básicamente es ofrecer 18 recomendaciones dirigidas a todas las partes interesadas en la evaluación científica. A los que financian, y les dice, pues cuando vayáis a determinar cómo financiáis, cuidado cómo determináis, cómo evaluáis los proyectos, a las instituciones, porque también hacemos nuestras propias evaluaciones internas o a la hora de contratar gente, a los editores, ahora veréis también algunas de las recomendaciones que hacen a los editores, a las organizaciones que ofrecen métricas, por ejemplo, a esas métricas que tenemos de Scopus o de Web of Science o de lo que sea, y a los investigadores en general, para que también sean responsables con todo el tema de las métricas de las evaluaciones. En general, lo que dice la Declaración de San Francisco es que identifica 3 necesidades importantes para cambiar la evaluación de la investigación. La primera, eliminar de una vez por todas las métricas basadas en las revistas. Por ejemplo, el factor de impacto. Es decir, hasta ahora lo que hacemos es evaluar, en la mayoría de casos, dónde publicas, no qué publicas. Entonces, lo que pide la Declaración de San Francisco es eliminar como criterio de promoción, financiación y nombramiento de cargos o de plazas estos criterios. Decirle a un investigador, oye, si quieres esta plaza, dime cuál es el factor de impacto de tus publicaciones. No, de tus publicaciones no, son de las revistas, por lo tanto, igual tu artículo no ha citado a nadie, pues has conseguido meterlo en una revista. Otra necesidad que también identifica la Declaración de San Francisco es basar la evaluación en los propios méritos, en lugar de basarse en los méritos de las revistas. Volvemos a lo mismo. Y también lo que reclama es que haya un cambio en la publicación en línea. Es decir, yo no sé si os habéis dado cuenta que en realidad lo que hacen las revistas científicas es coger el papel, ponerlo en PDF y ya está. El artículo es un PDF. Ahí la posibilidad que te ofrece la red de interacción desaparece. Incluso lo que os decía ayer, te hacen pagar por color. Dices, ¿cómo? Pues, ¿qué diferencia hay? ¿Vale? Entonces, lo que proponen aquí es pues, ir mucho más allá, hacer figuras, que las figuras no tengan las limitaciones que tendrían cuando se imprimían, que no haya esas limitaciones de número de páginas que siguen existiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a la página, para que veáis un poco las recomendaciones, para no ponerlos los 18, además algunas están duplicadas. Aquí, como dice vuestro compañero, podéis ir aquí y decir, yo voy a favor de la declaración, y podéis poner vuestro nombre individualmente. Aquí tenemos la declaración, aquí tenemos las diferentes necesidades, y como veis está muy dirigida a eliminar el factor de impacto, A las agencias de financiación, básicamente lo que dicen es que sean lo más claras en todos los criterios que haya, ¿vale? Es más importante el paper que la revista, el valor del impacto de todos los resultados de investigación, y aquí incluye esa importancia de los datos o del código. Yo siempre digo que tenemos uno de los artículos más citados en España en los últimos años, es de unos investigadores de Barcelona, que lo que hacen es explicar en un artículo cómo funciona un programa de ordenador, que es un programa que utilizan, por lo que se ve, la mayoría de genetistas. Es un programa nos posiciona súper bien en el ámbito de informática, en la Universidad de Barcelona, dices, pero si son genetistas, pero bueno, pues nos posiciona muy bien porque es una revista que se llama Bioinformatics, entonces, área de informática fantástica, sorprende a veces cuando no teníamos una facultad de informática, y lo que en realidad es el valor no es el artículo, el valor es el programa, porque el programa es lo que la gente está utilizando. Lo que deberían citar la gente es el programa, no citar el artículo. Lo único que, claro, cuando vas a la evaluación, lo que te interesa es ese artículo. Como no te evalúan por el software, pues es bueno, esto es lo que se está pidiendo, que se busque más, que se abra más el tema este de cómo evaluamos. En las instituciones lo mismo, que sea más
más explícitos en los criterios, que quede claro, que se abra más a estas posibilidades de los recursos. En los editores les están diciendo que abandonen como herramienta de marketing informar del factor de impacto, de estas cosas. Claro, ellos lo hacen porque saben que el investigador lo que va a buscar es, voy a intentar publicar en esa revista que es la que tiene mayor factor de impacto, porque luego cuando me evalúen, me evaluarán por el factor de impacto, no por lo que he publicado. Bueno, y lo mismo, cambiar un poco dar más información de métricas por artículo, hacer el tema de que sea más responsable el tema de la autoría, que también llevaría para toda una discusión de cómo ponemos los autores en los nombres en los artículos. Ahora, por ejemplo, el otro día contaba que en Holanda ya empieza a haber la búsqueda de autores holandeses para poner en los artículos. ¿Por qué buscamos holandeses? Porque los holandeses tienen un acuerdo con muchas revistas para que sean acceso abierto. Si pones un autor holandés en tu artículo gratuitamente pasa a ser de acceso abierto. Es una herramienta fantástica para hacer que los holandeses, su producción científica se dispare. O sea que ya sabéis, si que no queréis pagar los $2.000 o los $3.000, buscad a un holandés, lo ponéis de autor principal y vuestro artículo será de acceso abierto. Bueno, es broma, pero el investigador holandés me decía que ya había recibido el primer correo diciendo, ¿quieres ser tú el autor de...? Que toda la información sea abierta, incluso hablando de la licencia esta del Creative Commons Public Domain Dedication, que ahora ya no existe, sería la CC0, la dedicación esta al dominio público sería CC0. Para la organización de las métricas, pues lo mismo, que mejoren las métricas, que expliquen cómo tienen las métricas, y aquí los investigadores que ellos también se comporten de la misma manera, intenten, cuando estén en comités, que busquen que sus decisiones sean más elaboradas y no solo pensadas en el factor de impacto. Bueno, pues os lo leéis y aquí hay las referencias, y si estáis de acuerdo, pues la firmáis o convencéis a vuestros directores o rectores o quien sea de firmarla. Pero no es suficiente firmar. Es decir, está muy bien firmar todos estos posicionamientos, luego hay que actuar. Hay muchas instituciones que firman y seguimos evaluando con el factor de impacto. Bueno, queda bien, está muy bien, somos firmantes de la Declaración de San Francisco. Bueno, pero hagamos algo, ¿no? Aquí hay un par de artículos que justamente lo que hacen es hacer algo más. Y lo que plantean, son dos artículos que curiosamente aparecieron en Nature, están abiertos, y lo que hacen es buscar ejemplos de cómo se puede implementar la Declaración de San Francisco. Este es un investigador británico del Imperial College, si no recuerdo mal, un biólogo, que ahora es el encargado de promocionar la Declaración de San Francisco, y lo que dice que está muy bien de hablar de retórica, pero hay que cambiar, hay que empezar a hacer cambios, lo que os decía. Básicamente el artículo es muy crítico, diciendo, llevamos 5 años promoviendo la declaración, llevamos 5 años diciendo que bonito que es, que sí, que todos estamos de acuerdo, pero nadie cambia nada, y por lo tanto, o hacemos algo o seguiremos diciendo que todo es muy bonito, pero a la hora de verdad seguiremos evaluando de la misma manera. Cita un artículo de hace 2 años, de esta gente de aquí arriba, que son holandeses los 2 primeros. Frank Miedema es el director o el decano de la Escuela de Medicina de Utrecht, de la Universidad de Utrecht, y el artículo que publicaron en Nature en 2016 ya lo deja claro: menos números y mejor ciencia. Y lo que explican es el método que han utilizado ellos en la Facultad de Medicina, ya no basándose en el factor de impacto. Ahora lo que piden es, cuando quieren contratar a algún profesor en el centro médico, les preguntan que haga un escrito de por qué lo tienen que contratar, cuáles son sus logros científicos, o sea, les hacen explicar más, no se basan ya solo en cuáles son tus publicaciones, dónde has publicado y ya está, sino que les hacen escribir, pues que ellos defiendan de alguna manera. Claro, es un análisis mucho más cualitativo, porque al final alguien se lo tiene que leer, tiene que comparar con lo que dicen, y claro, lo que os decía ayer, esto tiene un coste y hay que analizar si estos procesos qué implicarán a la hora de hacer esta revisión, porque muchas veces estos revisores son externos, los tienes que llevar a esos centros, etc. Pero bueno, plantean la manera
de cómo empezar a cambiar y cuáles serían los posibles métodos de hacer una evaluación más basada a criterios del propio científico, más basada en otros criterios que no sean solo las publicaciones y basada en un sentido más cualitativo que cuantitativo, ¿vale? Nosotros tenemos, antes lo que os enseñaba del currículum, tenemos una herramienta que haces un clic y te calcula, te hace la evaluación interna de nuestros investigadores en función, pues igual que tengo la política, salía en función de la revista, pues en función de la revista te da unos puntos o te da menos puntos. Claro, es muy cómodo, lo pones en la máquina, te lo calcula, tienes 4 Applied Optics que tiene no sé qué, 10 puntos, tienes 3 no sé qué, 2 puntos. Bueno, no sé si es la manera cuál es la mejor manera, pero parece que no sería la mejor manera basarse solo en estos números calculados automáticamente. Esta es una opción, la Declaración de San Francisco, 5 años peleándose con esta. La otra opción, otra opción que no es tan directa, no va tan a machacar, digamos, el factor de impacto, porque los críticos de la Declaración de San Francisco te cargas completamente el factor de impacto. Aquí hay el manifiesto de Leiden. El manifiesto de Leiden es más filosófico, es más decir bueno, vamos a ver cómo podría ser la mejor evaluación, el mejor método para evaluar. Se publicó también en Nature el 22 de abril de 2015, es decir, hace 3 años. Incluso hay la versión traducida al castellano, incluso hay la versión en euskera, porque ayer mirando vi que alguien de la Universidad del País Vasco la tradujo al euskera. Bien, uno de los firmantes es Ismael Ràfols, compañero mío de la carrera de física, que nos hemos encontrado después de muchos años en todo este tema, y está en Valencia, en este proyecto del Ingenio, de la Politécnica, y pues, en la página de Ismael, o del grupo de Ismael, tienen la traducción, hicieron allí la traducción al castellano. Lo que hace el manifiesto de Leiden es exponer 10 principios para mejorar la evaluación de la investigación. Y hace esto, combinar los análisis cuantitativos con los análisis cualitativos. Los 10 principios, bueno, pues algunos puedes decir, bueno, ya lo hacemos más o menos, por lo tanto, ya estamos bien. La evaluación cuantitativa tiene que apoyar validación cualitativa, esto que decíamos, combinar las dos. El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la institución, el grupo investigador. No sé si tenemos claro cuáles son las diferentes misiones de cada uno, pero si las definiéramos, pues después podríamos medir. La excelencia en investigación de relevancia local debe ser protegida. Este es un punto que a veces nos olvidamos. No hace mucho en Barcelona hicimos un encuentro para hablar de los nuevos métodos de evaluación y vino un investigador noruego que nos hizo una reflexión muy interesante, que decía, cuando nosotros hacemos investigación sobre la cultura noruega, no tiene ningún sentido que publiquemos los resultados en inglés, porque es cultura noruega y lo escribiremos en noruego. Igual que aquí, pues posiblemente no tiene sentido que si hacemos proyectos de cultura o de sociología y tal, pues no tiene sentido que sean en inglés, podrían ser pues en castellano o en euskera. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, ellos es un método de evaluación protegiendo a las revistas noruegas. Ellos tienen revistas casi nacionales, revista noruega de sociología, revista noruega de arqueología, y esas revistas les dan un valor importante para compararlas con las revistas de Web of Science que tengan factor de impacto. Porque claro, si decimos solo vamos a evaluar con factor de impacto, esas revistas nunca tendrán factor de impacto, porque tampoco es su interés tener ese factor de impacto. Entonces, lo que estamos acabando es obligar a los investigadores a publicar en determinadas revistas, que la mayoría de revistas están en inglés. Entonces, estamos perdiendo esta relevancia local que no tiene ningún sentido de que llevemos a estos investigadores a publicar en unas revistas, no tiene sentido. Por ejemplo, los profesores de Derecho siempre me dicen lo mismo. El derecho es muy local. ¿Cómo voy a escribir yo? No hay una revista, sí que hay derecho internacional y alguno de derecho comparado, pero, por lo tanto, no tiene sentido que los midamos de la misma manera que otros. Por lo tanto, tendríamos que buscar sistemas, ellos hacen un sistema de clasificación de las revistas donde incluyen estas revistas noruegas para protegerlas. Esto sería un punto de aquí. Los procesos de recopilación y análisis de datos deberían ser transparentes y simples. Bueno, antes hablábamos de cómo había recogido aquellos datos, os lo explicaba, pues hacer transparente cómo se hacen esos análisis de
esa recogida de datos. Deberían ser abiertos y a verificación de los evaluados podrían justificar, a ver, ¿por qué? Dime, ¿por qué he sacado un 4 o un 3? Lo que hablábamos ayer también, cada disciplina puede tener diferentes tipos de publicación y citación. Hay disciplinas donde publicas cada día prácticamente, hay otras donde tardan más en publicar, donde hay diferentes criterios. Ahora aparece todo el tema de los preprints, pues también habrá que ver cómo valoramos esos preprints. El tema de las citas también, pues depende de las citas, como cuando un artículo de física aparecen 100 o 1000 autores, cómo valoramos ese artículo comparado con artículos de filosofía donde solo aparece uno, cómo añadimos todo esto por aquí, ¿vale? Aquí, bueno, aquí hay otra vez el criterio este de analizar los investigadores por su valoración cualitativa del portafolio de investigación. Bueno, la concreción imprecedente o falsa precisión, pues esto, de utilizar los números de esa manera al tuntún. Efectos sistémicos de la evaluación, los indicadores, pues tener claro que hay indicadores que tienen errores y tenerlo claro y a la hora de evaluar, y poder revisar, hacer las revisiones necesarias. Esto es un poco unos criterios que podríamos coger todos a la hora de hacer nuestros procesos de evaluación y tenerlos en cuenta. Esto es lo que han hecho algunas instituciones. Se han hecho lo que llaman ellos la etiqueta como del consumidor, como decir, igual que tienes la etiqueta de saber cuántos tienen, si tienes más ácidos grasos o tienes más azúcares o lo que sea, se han hecho lo que llaman el consumer label del manifiesto de Leiden. Y entonces lo que hacen ellos es cogerse los 10 principios, yo tengo estos 10 principios, y me analizo cada uno de los principios a ver cómo estoy. Si estoy bien, me pongo la sonrisita esta verde, si estoy mal, pongo la mala cara roja. Y puedes analizar cómo estás y si crees importante, pues después ir cambiando, ¿vale? Por ejemplo, el punto 3, proteger la excelencia en la relevancia local, pues te dice que no, que como utilizamos la métrica en las revistas inglesas, pues nos mal, ¿vale? En cambio, pues sí, hay una parte de bibliométrica análisis, pero también hay otra parte de un informe de autoevaluación, por lo tanto, le ponen la sonrisa verde, ¿vale? Bueno, esto podríamos hacerlo, podríamos pensar nuestra evaluación que estamos haciendo en nuestra institución, la interna, pues, ¿cómo está? ¿De roja o de verde? Ahí incluso creo que había la posibilidad de hacer un amarillo, es decir, estoy en medio, pero bueno, y así de alguna manera pensar si estás a favor, o sea, si sigues o no estos criterios del manifiesto de Leiden. Esto que haces aquí lo podría hacer también la ANECA, o lo podría hacer el gobierno de Navarra a la hora de hacer sus procesos de evaluación y analizar ellos mismos en qué situación estás. Por lo tanto, si también te sumas al manifiesto de Leiden y dices, mi institución va a seguir el manifiesto de Leiden, pues primero, posiblemente lo que deberías hacer este proceso de autocrítica o autoevaluación, a ver cómo estás de bien o de mal. Hay algunas universidades, y aquí os pongo 3 universidades, 2 británicas y una belga, que han hecho este ejercicio público, de decir, vamos a seguir unos principios y vamos a seguir el manifiesto de Leiden. Vale, a ver, esto sería la Universidad de Bath, que ha hecho sus principios de investigación, de evaluación de la investigación y de la gestión de la evaluación, y aquí dicen que, bueno, basándose en los principios del manifiesto de Leiden y la marea de las métricas, dicen cuáles son sus criterios y públicamente explican qué criterios están siguiendo. Yo desconozco, al menos en mi universidad, si esto lo tenemos publicado, yo diría que no tenemos ninguna cosa parecida. Yo no sé si vosotros en vuestras universidades alguien tiene un texto de este tipo, pero bueno, estaría bien que ahora que también se apuesta tanto por la integridad de la investigación, el research integrity, pues cada uno de nuestras instituciones hiciéramos cosas parecidas. Aquí explicamos, pues bueno, fijaros que aquí hablan también del código de buenas prácticas, aquí dicen que está todo lo que hace en la evaluación, tenemos datos que funcionan, que son de calidad, de transparencia, que
aquello de no todo el mundo lo tenemos que medir de la misma manera, son transparentes, y aquí, bueno, van haciendo, lo aprobó el Senado, que sería como el claustro, y lo aprobó en 2017, y lo pueden ir modificando en función de lo que haya. Y aquí lo enlazan todo con la ética, la integridad, etcétera, etcétera. Es una de las primeras universidades que dijo, yo me posiciono siguiendo estos criterios. Luego vino Ghent, hizo una cosa parecida. Los belgas dijeron, pues venga, aquí, principios de la evaluación de la investigación, y aquí lo mismo, utilizan poco parecido a aquí hacen 8 principios de cómo realizan ellos su investigación, y lo mismo aquí hay la evaluación está en función del objetivo de la evaluación tiene en cuenta el impacto en la investigación, académico, económico, social, combinación, la diversidad de las disciplinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, la gente de Loughborough, que es la universidad que creó en su momento el Sherpa Romeo, pues también tienen aquí toda una página donde explican por qué utilizan qué herramientas bibliométricas utilizan y que las utilizan de forma responsable. Y aquí también en 2016 pues explican aquí todas sus posiciones, y lo mismo, utilizan aquí los principios del manifiesto de Leiden, aquí sí que los tiene identificados todos los principios, y aquí pues podrían hacer como la etiqueta esa que os enseñaba antes, pues lo mismo, lo tienen aquí escrito sin los emoticonos aquellos, diciendo cuál es la justificación de por qué siguen todos estos criterios. Y van diciendo aquí todos estos criterios, cómo los van justificando. Estos serían ejemplos que podemos llegar a seguir si pues, creemos que nuestra institución quiere apoyar el modelo del manifiesto de Leiden. Que ya os digo que, por ejemplo, las universidades estas de la LERU han decidido que también posiblemente, además que Leiden es de la LERU, vamos a hacer algún documento dando apoyo al manifiesto. Pues se hizo muy rápido esto del San Francisco, pero no se tuvo en cuenta Leiden. Y finalmente, ya que tenemos público bibliotecario, pues aquí también hay un posicionamiento del IBER, de la Asociación Europea de Bibliotecas, que lo que están diciendo es, bueno, ¿qué pueden hacer las bibliotecas para ayudar a todo el tema de la evaluación? Entonces, bueno, hay una serie de pautas, de recomendaciones que se pueden hacer desde la biblioteca, cómo podemos ayudar a ofrecer esos datos, esas bibliometrías de forma más responsable a la institución para que la institución también pueda cambiar su manera de evaluar. ¿Vale? Por aquí tenéis pues, posibles roles que podemos jugar las bibliotecas en los procesos de evaluación. No quiere decir que hagamos nosotros la evaluación, pero sí que podemos aportar pues, toda esta información, todos esos datos de forma fiable y ofrecer explicaciones de por qué hay estos datos, cuáles son las métricas, las diferencias, y bueno, aquí se cita pues, Leiden, se cita la DORA también, y aquí tareas que podemos realizar en función pues, de los diferentes puntos del manifiesto de Leiden. Está muy bien, pero podemos hacerlo si nuestra institución primero cree que es importante cambiar Esto siempre pasa lo mismo, a veces queremos hacer muchas cosas, pero si desde arriba no lo quieren cambiar, pues mejor que nos dediquemos a seguir a hacer lo que hacíamos. ¿Vale? Pero bueno, si estamos preparados, pues será más fácil ayudarlos. Muy bien. Y finalmente, lo que tenía por aquí es cómo evaluar la ciencia ciudadana, es decir, aquí también teníamos la posibilidad de, bueno, tenemos todo esto y también teníamos, ya que hablamos de evaluación, cómo evaluamos la ciencia ciudadana. Aquí tenemos otro articulito que os dejaré, y lo que hacen es una posible análisis, esto es, fijaros, estamos en el futuro, es un artículo que saldrá mañana, cosas que hacen las revistas, publicar de forma futurística, el 1 de junio, que es un artículo que plantea cómo se puede analizar la ciencia ciudadana. Entonces aquí plantean diferentes proyectos que tienen, estos básicamente son proyectos americanos, los americanos ya llevan muchos años haciendo proyectos de ciencia ciudadana, y lo que plantean es, bueno, de qué están tratando, cuáles son los diferentes documentos
peer review que han hecho, artículos, es una manera de medirlo. Luego tenemos más formas de medir, que es, bueno, hay diferentes categorías de productos científicos, de outputs. Podemos medir, por ejemplo, cuántas tesis han salido, cuántos artículos, cuántos informes, cuántos proyectos o becas han recibido, si hay datos que estén disponibles, las famosas APIs, si hay paquetes, si hay metadatos, si hay visualizaciones. Todo esto son resultados que aparecen muchas veces de proyectos de ciencia ciudadana y que, bueno, no valoramos en su momento a la hora de evaluar, porque utilizamos siempre, pues esto, las publicaciones como el primer documento, la primera tabla que había. Igual podríamos decir, pues vamos a valorar un proyecto de ciencia ciudadana porque ofrece una visualización de los datos que han obtenido en tal, pues le damos a dar un puntito más respecto a otro. Bueno, son una serie de herramientas que te ofrecen como posibilidad de ir más allá de la evaluación de este tipo de proyectos por artículos que han publicado, que sería lo estandarizado que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, aquí también tenemos políticas, si hay un blog, si tienen newsletters, si también ofrecen vídeos, pensando en este tipo de productos que normalmente tienen los proyectos de ciencia ciudadana. Y aquí sería hacer lo mismo en función de los datos que ofrecen. Aquello que decíamos ayer, de que en principio la ciencia ciudadana tendría que devolver a la ciudadanía los datos una vez ellos están trabajados. No solo decir, ciudadanos, dadme todos los datos y luego ya, adiós, muy buenas, sino ayudar a que después esos datos también fueran consultables para cualquiera. Entonces aquí te hacen un poco la posibilidad de decir, vamos a analizar esos datos en función de si se pueden encontrar, si son accesibles, si son interoperables y si son reutilizables. Bueno, si veis aquí el acrónimo, FAIR. Es decir, ya están planteando de incluso analizar los datos de ciencia ciudadana en función del FAIR. Bueno, habrá que ver si a la hora de evaluar los trabajos científicos de estos proyectos de ciencia ciudadana se cogen este tipo de modelos. Estos son propuestas. Esto, como es bastante nuevo, pues tenemos que ir viendo las diferentes propuestas, ir construyendo. De hecho, está muy alineado a estos dos proyectos que os he comentado ahora, de la Declaración de San Francisco y el Manifiesto de Leiden, porque de alguna manera están superando lo que serían las publicaciones científicas. Estamos en una situación muy embrionaria y ya veremos aquí de aquí a unos años si esto ha funcionado o no ha funcionado, si hay otras propuestas, si se han modificado o lo que sea. Bueno, y para acabar, como última novedad, tenemos, no sé si os lo habéis leído ya, espero que no, porque sería muy rápido, un documento que salió a principio de semana, ¿no?, que es el documento de la LERU sobre la ciencia abierta y el papel que pueden jugar las universidades, ¿vale? Esto es un documento que se ha trabajado a través de la LERU en los últimos meses. Era un documento que se quería enviar a la Comisión Europea porque en estos consejos que hacen de ministros pues se discutiera en el Consejo de Ministros, pero finalmente no se quiso discutir, se dijo que no, pero está basado mucho en la filosofía de la Comisión, que dice que la ciencia abierta tiene como 8 dimensiones. Las 8 dimensiones serían el futuro de la publicación científica, los datos FAIR, la nube esta que os comentaba antes, de la European Open Science Cloud, educación y competencias o habilidades, las recompensas e incentivos, la nueva generación de métricas. Aquí hemos cambiado un poco el nombre porque de hecho la Comisión sigue hablando de las almétricas, a nosotros nos gusta más cambiar el nombre y no identificar con ese producto. La integridad de la investigación y la ciencia ciudadana. Entonces, cada punto de estos, pues hay unas recomendaciones a las instituciones y ha salido más o menos publicado al mismo tiempo que otras recomendaciones de la Open Science Policy Platform, que es un grupo de expertos que también apoya, digamos, las decisiones políticas de la Comisión. Entonces, aquí, bueno, os lo podéis leer, podéis mirar en cada tema pues lo que se dice, pero podéis ir directamente al apéndice, a las recomendaciones, y mirar, pues hacer lo mismo, hacer el checklist, decir, a ver, vamos a ver si pues, seguimos o no seguimos estas recomendaciones. Entonces, mucho del enfoque que hay en el texto es
que necesitamos un cambio cultural. Es decir, esto es como el software libre. Yo me acuerdo, he estado metido muchos años también en temas de software libre y ya lo hablábamos hace mucho tiempo, que adoptar el software libre no es tan solo poner el LibreOffice aquí o trabajar en Linux, sino que es un cambio cultural. Y aquí con la ciencia abierta es lo mismo, no es suficiente con decir voy a poner un repositorio y voy a que la gente me ponga los documentos o los datos y ya está. No, hay que hacer algo más, hay que hacer un cambio de chip, porque si no hacemos el cambio de chip no avanzaremos. Entonces, aquí lo que te dicen es que, bueno, posiblemente lo primero que debería hacer cada institución es nombrar a una persona encargada de ciencia abierta, ¿vale? Que coordinara todo lo que está haciendo la institución. Hacer un programa, establecer pues, los diferentes programas para avanzar. Bueno, sesiones como la de hoy, digamos, sería una buena herramienta para ir concienciando pues, a los investigadores, a la universidad, a la comunidad, de por qué podemos avanzar la ciencia abierta. Hacer una estrategia de comunicación, a tener mandatos institucionales para el acceso abierto, a hacer esta ruta hacia el acceso abierto, aquello que comentábamos ayer. Está muy bien decir el 100%, pero si sabemos que nunca vamos a llegar, ¿por qué no buscamos una cosa más realizable? ¿Por qué no decimos, en 5 años queremos llegar al 80%? Ahora que vais a conectar vuestro repositorio al Unpaywall, pues mirad en qué posición estáis y pues si estáis en el 40, pues va, en un año queremos llegar al 60, va, ¿cómo podemos llegar? Pues mirar estas cosas, ¿vale? Todo el tema del ORCID, hay muchas cosas de estas que igual ya vamos haciendo, por lo tanto, pues podemos hacer un clic y decir, ya lo tenemos. Aquí vendría lo del Fair Data, pues aquí hay la propuesta de hacer un modelo como el modelo del proyecto LEARN. Ahora podemos mirar un momento también el proyecto LEARN, que tenía una encuesta que también sería interesante de seguir. Crear el catálogo de datos, dar acceso a los metadatos. Aquí con la nube esta, pues firmar la declaración o leerse la declaración de la nube esta. Hay una declaración que tampoco sé si vuestra institución la ha firmado o está de acuerdo o está enterada de que existe, pues también es interesante ver para dónde va esto. Todo el tema de la educación, claro, si queremos apostar por esto, pues bueno, habrá que ir haciendo formación, habrá que buscar diferentes roles, igual habrá que crear este rol del curador de datos, que lo traducen algunos, el data stewardship. ¿Cómo vamos a decirles a los investigadores que hagan fair data si no sabemos ni cómo se puede hacer? Igual habrá que empezar a poner algunas personas de apoyo a los grupos de investigación para que esos datos sean más o menos comprensibles. ¿Y esto quién lo hará? ¿La biblioteca? Pues no sé, igual habrá que buscar nuevos roles, crear nuevas figuras, que igual habrá la biblioteca, igual habrá gente de tecnologías, igual habrá estos nuevos estudiantes que están estudiando ahora estos programas de data science, pues igual serán las personas adecuadas. Todo el tema del reconocimiento, la evaluación y las métricas, pues lo mismo de Leiden, de Dora, y aquí al final el tema de integridad. Yo no sé si vosotros tenéis una oficina de integridad. Entonces, cuando pasa un plagio, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues igual deberíamos tener algún código de conducta de nuestros investigadores y tener claro, pues cuando hay un plagio, cuando hay una mala conducta, pues tener claro quién es el que decide, quién es el que marca estas políticas. Y bueno, y para finalizar aquí hay todo el tema de la ciencia ciudadana, un poco lo que estábamos comentando ahora, de evaluar la ciencia ciudadana de una manera u otra, ¿vale? Por tanto, os recomiendo que le echéis un vistazo, lo critiquéis, y si queréis aportar cosas al documento, estamos más que abiertos de recibir críticas y sugerencias para mejorarlo. De hecho, esto es un documento como también de posicionamiento, y ahora posiblemente va a haber algún otro documento de implementación, de cómo poder implementar con casos reales pues estas 41 recomendaciones, que si no recuerdo mal, de las 41 yo marqué que teníamos 3 o 4 más o menos hechas. Todo es empezar, ¿vale? Luego, como se nombra aquí el proyecto LEARN, os enseño también otra herramienta que también es interesante para... Uy, ya ha acabado, ya no existe el proyecto LEARN. Es que es learn-datamanagement.eu. Aquí. Bueno,
El proyecto LEARN era un proyecto europeo pensado para la creación de políticas de gestión de datos. El objetivo sería que todas las instituciones tuvieran esta política o esta estrategia de gestión de datos, y aquí había, lo podemos poner en castellano, había la posibilidad de hacer una especie de autoevaluación de cómo estábamos en la gestión de los datos. Dice, ¿listos para gestionar los datos de investigación? No sé si alguien de la universidad lo contestó. Sí, lo contestaron, pero como con poca... Con pocas ganas. No, con pocas ganas, pero con poca información. Entonces, bueno, hubo muchas cosas que dejamos sin contestar. Bueno, la encuesta, como veis, sigue estando abierta, por lo tanto, si queréis ir haciéndola, la podéis seguir viendo para cómo está, pero la gracia era mirar los diferentes puntos de la gestión de los datos, de ver cómo estábamos de preparados. Es decir, se supone que las primeras respuestas sería que estás preparado, sería el poner la sonrisa verde, la última sería poner el rojo, y en medio tendrías el amarillo. Entonces, pues aquello que os decía, ¿no? Mi institución tiene una política, fantástico. Mi institución no tiene ninguna política, fatal. Estoy en medio, pues en medio, fantástico. Mi institución tiene un comité director sobre datos de investigación, o sea, tiene alguna comisión o algo, fantástico. Mi institución ha establecido roles. Mi institución tiene un punto de información. Sí, esto, por ejemplo, por lo que he visto, por lo que me comentabais, tenéis ya algún sitio donde tienes información o difusión. ¿Tengo infraestructura? ¿Ofrecemos infraestructuras? Pues quizás no. ¿Hemos hecho un modelo de costes? La mayoría, ya os digo que la mayoría, en esta pregunta todos éramos rojos. ¿Tenemos una política clara de derechos de propiedad intelectual? No lo tenemos, es muy claro, por lo tanto, amarillo o rojo. ¿Tenemos algún criterio para seleccionar los datos? ¿Tenemos protocolos para intercambiar datos? ¿Tenemos cursos? ¿Hacemos revisiones o actualizaciones de la política o ofrecemos los datos en acceso abierto? Pues bueno, esto era un poco una herramienta para que cada uno se fuera posicionando sobre cómo poder hacer. De hecho, hay también una herramienta, el toolkit, que hay ejemplos, y luego también hay otra herramienta que hicimos, que era los indicadores de la política. Es decir, es muy fácil decir, vamos a hacer una política, pero tienes que pensar para qué quieres esa política, cuáles son los objetivos. Entonces, lo que se propone aquí también es utilizar algunos indicadores para medir si estás alcanzando esos objetivos. Por ejemplo, si tú lo que quieres es crear tu repositorio, ofrecerlo como el repositorio para donde depositen los datos, pues como indicador puedes ver el crecimiento del depósito de datos. Si ves que nadie te deposita datos, pues es un fracaso, tienes que revisar tu política. Si tu política dice que vas a hacer formación a todo el personal PDI, pues mirar cada año a cuánto personal PDI has formado y ponerte un objetivo. Pues cada año quiero formar a tantas personas o tal porcentaje y ver si esto va en aumento. Es decir, buscar estas herramientas para hacer un seguimiento de la política, que no solo quede en buenas palabras, pero después nadie lo mide y nadie sabe si cumplimos o no cumplimos con las diferentes políticas. Bueno, pues todo esto son herramientas que van saliendo, documentos que nos pueden servir para ir avanzando en todo el tema de la ciencia abierta. Como veis, es un tema que algunos casos, como el acceso abierto, ya llevan pues, más de 15 años discutiéndose, y otros casos que pues, son más novedosos y que todavía no tenemos claro por dónde iremos, pero que, como dice por aquí, si queremos ser líderes, si queremos liderar este movimiento, pues no nos quedemos sentados viendo cómo pasan los trenes, sino que subamos, intentemos conducir un poco el tren, aunque tengamos algún accidente, alguna cosa, y no salgamos del todo mal parados, porque pasa, es decir, estas cosas nuevas, alguien tiene que liderarlo, alguien tiene que decir, bueno, pues esto no ha funcionado, no pasa nada, aprendemos de las cosas que no funcionan y volvemos a modificar cosas, pero creo que es mejor jugar a ir probando cosas que no esperar y esperar 10 años a ver quién es el guapo que se lanza a la piscina, pues nadie se va a lanzar. Bueno, yo hasta aquí, tengo aquí la presentación que ya os daré, quedan 15 minutos para cualquier duda, pregunta, aclaración que queráis hacer. O ya tenéis mucha hambre, os queréis ir a comer. Pregunta, claro que sí, sin miedo. Me preguntaba si has dicho que
Sí, sí, estamos en estado cuántico. Pero ha cambiado algo, No, O sea, y algunas, vale, de verdad no, pero algunas de esas que han firmado, realmente, a ver, hay... valoran otras cosas que no se han diciendo tanto, porque yo estoy empezando en la ciencia y, o sea, yo tengo la sensación de que si no hago lo que tengo, Si no haces lo que tienes que hacer, no... es difícil como para andar. Sí, sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros firmamos de esa manera, que no sabemos si hemos firmado o no hemos firmado, con lo cual la evaluación está por allí. Yo cada vez que digo, oye, tenemos que hacer... muy bien, sí, sí, en la próxima revisión lo hablaremos. Y ya está, y no me llaman, cuando hay la revisión no me llaman para que no pueda... Como dice algún vicerrector, dice, bueno, es que claro, si lo tocamos y la gente que sale bien y sale mal, ¿qué? ¿Cómo vamos a decirle a la gente que ahora pues cuela? Todos sabemos que se hacen trampas, esto es notorio. Todo el mundo dice, yo tengo especialistas conozco a uno que pone en su currículum hace una serie de cambios y tiene la letra A en lugar de tener la B. Y dices, hombre, si todos sabemos que hacen trampas, ¿por qué no corregimos la trampa? O le decimos, muy bien, chaval, has conseguido pasar y ahora ya tienes la A. Yo esto es que lo encuentro un poco alucinante, de que todo el mundo sepamos que hacen trampas y nadie quiere arreglarlo. Entonces, bueno, así funciona el país, ya no hace falta decir mucho más. Entonces, sí que hay países donde esto está mucho más avanzado. Por ejemplo, en Gran Bretaña hacen una evaluación que ya es más cualitativa. Yo cuando hablaba con los británicos ¿te acuerdas de ayer que enseñaba la plataforma esta del Wellcome Trust? Decía, oye, ¿cómo lo vais a hacer esto de la evaluación? Porque claro, yo con mentalidad de mi universidad o de mi país decía, si no publicas en Nature y publicas en el Wellcome no te va a contar el Wellcome. Y ellos me decían, ¿cómo? ¿Todavía seguís con el factor de impacto? Digo, sí, nosotros seguimos. Es que nosotros ya hacemos otro... Bueno, pues tenemos que cambiar. Pero luego miras los rankings y ya ves qué universidades están en un sitio y qué están en otro sitio. Es un poco de... Si queremos cambiar de verdad, a mí el rector dice, próximo año queremos estar en el número 100 de todos los rankings. Bueno, pero hay que hacer muchas cosas, hay que mejorar en muchas cosas. Y la otra cosa que nos pasa es que si queremos ser muy valientes y cambiarlo todo, luego tenemos los de fuera que nos evalúan. Entonces, claro, yo te puedo decir, sí, vamos a apostar por publicarlo todo en abierto, en estas plataformas y tal, pues luego vendrá la NECA y te vendrá a evaluar. Y la NECA te dirá, a ver, ¿cuántos papers tienes en factor de impacto tal? Y ostras, entonces tampoco puedo ir a machacar a mis investigadores. Entonces, yo creo que el objetivo sería ir introduciendo pequeños cambios internos y luego intentar hacer el lobby, que hablamos siempre de lobby, para que externamente quien te evalúe, pues tú también puedes empezar a decir, oye, ¿por qué no ponemos esto, lo cambiamos un poquito? Yo, por ejemplo, la Dirección General de Investigación de la Generalitat me propuso, oye, ¿qué cambios harías en esta convocatoria de grupos de investigación? Pues yo le dije, a ver, en lugar de pedir los 10 papers más importantes, cambia la palabra papers y di los 10 resultados más importantes. Solo con este cambio, ya introduces este concepto diferente de evaluación. Pues una cosa es un paper y otra cosa es un software, pero quizás el bueno es el software. Pues valora eso. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Si te hago 10 papers y los hago correr en un programita que me calcula factor de impacto, es muy fácil. Si me haces un software, ¿cómo lo valoro ese software? Necesito una evaluación cualitativa. Entonces hay que empezar a hacer estos cambios. Mi recomendación hoy en día es, publica donde quieras, aquello que decía ayer, ¿te acuerdas en las políticas? Publica donde quieras, pero después ese documento que esté en el repositorio. Te encargas de hablar con la biblioteca, cuál es la mejor manera para que ese documento esté en el repositorio. Con eso ya tenemos acceso abierto. Si tienes datos, intenta también publicarlos donde sea. Intenta publicarlos en sitios donde tenga, por ejemplo, un identificador, un DOI. Esos datos ahora quizás no te servirán, igual no tendrán cita, pero si hay alguien que los empieza a utilizar porque son fantásticos, seguro que en unos años vamos a tener medidas de citas de datos. Se pueden citar, igual que se citan los artículos. Si haces programas, pues no sé, conéctalo a GitHub, conéctalo en algún sitio que la gente lo empezará a utilizar posiblemente. Intenta en tu comunidad y oye, pues aquí tienes mi programa y tal. ¿Te servirá de algo? Posiblemente ahora no te lo va a puntuar la NECA, pero ya veremos si en un futuro. Igual la gente te conocerá por el programa fulanito. Yo era conocido como el chico del diccionario. Y era no un diccionario, era un corrector de catalán, de una cosa muy rara que se llamaba Ispel,
pero que era el corrector del LaTeX. Y todo el mundo me conocía como el chico del diccionario. Bueno, pues no me daba más puntos ni nada, pero bueno, era una manera de que la gente me conociera, y es el corrector ahora del LibreOffice, la primera semilla. Bueno, pues poco a poco vas haciendo cositas y luego ya veremos cómo te las van reconociendo. Pero sin olvidar esto, la carrera, si hay que hacer esto, se hace. ¿Que tienes una tesis doctoral? No te olvides que hay que ponerla en el repositorio. Pues la ponemos en el repositorio. ¿Que la citan, no la citan? Bueno, algún día olvidaremos de una vez por todas el ISBN, que es la otra obsesión, el otro monstruo que hay en la sala. Nosotros, no sé si aquí todavía dais ISBNs a las tesis doctorales. Fantástico. En Sevilla dan ISBNs, creo que era en Sevilla o en otra universidad, no querría acusar a la Universidad de Sevilla, una universidad andaluza daba ISBNs y ponía... O Granada, no sé, alguna... Exacto. Pues, y ponen precio a las tesis doctorales. Era 26 con no sé cuántos céntimos. Después el investigador alucinaba porque encontraba en una librería virtual su tesis doctoral a la venta. Y decía, pues si tiene una licencia Creative Commons, ¿cómo puede venderla a la universidad? Y es que no es que la vendiera, es que ponía un precio para engañar en el tema del SBN. Es absurdo valorar una tesis. La tesis es para hacer el doctorado, punto. Ya está, no me pongas SBNs. Ayer se resolvió una Ramón y Cajal en España. ¿Qué opinas? No sé si estás al corriente. No, estoy al corriente. ¿Estás al corriente? No. Si estás al corriente de cómo se ha vendido un Ramón y Cajal. Por ejemplo, en nuestro área de ciencias de la salud, los Ramones y Cajales no hace falta tener 200 papers, sino de los cuales por lo menos 9-10 tienen que ser un Nature Communication o incluso 2 áreas. Es decir, ahora mismo para los jóvenes investigadores es un ánimo que quieran un Ramón y Cajal, pues necesitan no solamente un impacto H30, sino además... Pero que más de un H30 para un investigador joven es muy difícil. Es decir, No, quiero decir que... Hasta que eso no se cambie, y eso también te digo una cosa, eso no solamente es aquí, sino eso es internacionalmente. No en todos los países, ¿eh? Nosotros pensamos que, o sea, internacionalmente está bien tener estas publicaciones, pero no se evalúa solamente con estas publicaciones. Ya te digo, por ejemplo, Wellcome Trust te dice, yo se lo pregunté a Wellcome Trust, y ellos me decían, nosotros para dar una ayuda, me da igual que tengas un network que hayas publicado en nuestra plataforma. Es muy diferente. ¿Cuánto dinero da esa organización? Es la institución que da más dinero para investigación biomédica del mundo. Ya te digo, el otro día, ayer lo enseñaba, da 4 millones solo para publicar en acceso abierto, de libras. Sí, es de las principales. En países más avanzados, más del norte, hacen evaluaciones más cualitativas. Pero bueno, esto tiene un coste. No, es que la cualidad... En el REF, por ejemplo, la evaluación que hacen de cada universidad británica, por ejemplo, han introducido el tema del repositorio. Es decir, si los papers no están en el repositorio, no cuentan. Es decir, ya puedes tener un Q1, pero si no está en el repositorio, 0. Es decir, empiezan a jugar con otros elementos para intentar hacer cambios. Poco a poco, ya te digo que no es un cambio, yo creo que tampoco hay que hacer un cambio radical, hay que intentar combinar. Pero bueno, es que al final nos quejamos de las suscripciones y de las revistas, pero de hecho les damos el máximo apoyo. De hecho jugamos su juego, entonces es complicado decir, no nos gustan, pero... No, lo que hacemos es que jugamos su juego. Jugamos lo que ellos quieren. También...
¿Sabes cuál es la decisión que han tomado, por ejemplo, desde la comisión o desde las universidades, algunas? Es ya no vamos a jugar más el juego de las revistas, no vamos a intentar que cambien las revistas, vamos a intentar que cambien los financiadores. Entonces, lo que se está intentando, por esto de Wellcome Trust y otros, es que los financiadores, que son quien pagan al final, cambien el juego. Y entonces sí que va a haber un cambio de juego. Porque al final los investigadores nos movemos por dónde nos evalúan, cómo nos evalúan, cuáles son las reglas de juego, lo que decía el chico, ¿no? De decir, bueno, voy a publicar donde me toca porque estoy empezando, lo que comentabas, y por tanto quiero un Q1, quiero lo que sea. Pero si la comisión, por ejemplo, lanza ahora esta plataforma y empieza a fomentar que los proyectos, los resultados de los proyectos estén en la plataforma, cambiaremos el juego. Porque al final, quien te paga, tú querrás hacer un proyecto, querrás que te venga dinero de Europa, porque ahora es de los pocos sitios donde te viene el dinero, y vas a jugar sus normas. Y entonces sí que cambiaremos de golpe. Entonces, podemos cambiar de golpe o podemos ir cambiando poco a poco. Si nos esperamos, pues cambiaremos de golpe. Si queremos ir experimentando, podemos ir haciendo algunos cambios. Yo creo que en algunos países se están empezando a hacer estos experimentos y en otros pues nos esperamos y ya vendrá Europa a cambiarlo. Con la política de acceso abierto es lo mismo. España nunca ha liderado el acceso abierto. Hemos esperado y ahora vendrán desde Europa a estirarnos las orejas, pues que no llegamos al 100% y todo esto. Pues nos pasará lo mismo. Con los datos, lo mismo. Pues nos esperamos y miramos lo que hacen los otros y luego ya vendrá de golpe el cambio. Y con la evaluación nos va a pasar lo mismo. Yo creo que la evaluación empezará a ver los cambios, sobre todo en la hora de evaluar los proyectos, que ya no, tú cuando te evalúan un proyecto ya te empiezan a hablar de impacto social y cosas de estas, que tampoco sabemos exactamente cómo medirlo. Ahora está de moda esto del impacto social, que es otra forma de evaluación que tampoco sabemos cómo medirlo. Hay un grupo en Barcelona que han hecho un repositorio de impacto social. Mira, sior.v.edu. Sí, abandono. Este es un proyecto que también reciben dinero de Europa, que están promoviendo otro tipo de evaluación basada en evidencias de cambios en la sociedad. Son proyectos, sobre todo de ciencias sociales, que ellos dicen que, claro, sí, pueden tener un paper porque les obligan a tener un paper, pero posiblemente su investigación ha promovido un cambio en una política, o en una normativa, en una regulación, y ellos quieren medir estos impactos. Habrá que buscar alguna métrica también para medir a esta gente. Entonces, bueno, todo esto yo creo que son proyectos, iniciativas que están en fases estas embrionarias, podríamos decir, que son propuestas interesantes, pero que ya veremos al final. Mientras tanto, pues Q1, D1 y factor de impacto, pero combinando con otras iniciativas que puedan complementar. Entonces sería la recomendación para ir haciendo. Y esperar que se reconozcan estas actividades, que van más allá. ¿Más comentarios, dudas? Sí, voy a comentar un poco sobre el mundo de los datos, saber qué perspectivas les... porque yo cuando me planteo igual como usuario de los datos, o sea, para buscar conozco los repositorios de datos, voy a buscar unos datos, obviamente por curiosidad, pero es que es un mare magnum, o sea, hay que decir que la ausencia de normalización es total, o sea, a ver cómo lo explicaría, creo que el mandato legal va muy por delante de lo que es el pragmatismo, etcétera, o sea, todo el mundo se preocupa. Bueno, mira, últimamente he estado repasando los ORCID de nuestros investigadores, es decir, vamos a suponer que la mitad más o menos tenga un ORCID, pero es decir, de esa mitad, la inmensa mayoría simplemente ha conseguido el ORCID y no ya está. ningún dato. Pues con los datos yo veo también que, claro, que la gente tiene que depositar los datos y deposita los datos, pero es como si te dicen que tienes que guardar una cosa, unos trastos, por eso coges y los tiras en un almacén, ¿no? Quiero decir que no hay orden ni concierto para buscarlos, entonces la idea del FAIR, ¿no? Sí, del FAIR ¿Son reutilizables esto? Pues no. Que no, de entrada son buscables, bueno, están en un repositorio, pero ¿cómo los buscas? Te digo yo que me he metido. Sí. Igual es que muchas veces puede pasar que no entiendes los datos, porque claro, Porque son interoperables, son poco accesibles. porque no entiendes tú de ese área, porque son datos... No, esto seguro. Yo no los conozco, pero bueno, a ver, pero siempre tiene que haber te quiero decir que yo de formación soy historiador, me meto con los datos de historia y digo, ¿pero qué es esto? O sea, como dices, en un PDF con
errores, sin tabular, sin esto. Quiero decir, ¿ves una perspectiva que sin una normalización pueda ir a algún lado? Porque decir, Aquí volvemos, yo creo, volvemos al tema de la revisión, de la evaluación, de recompensa. Por un lado, uno de los trabajos del revisor, si empiezan a enviarte datos, también es analizar esos datos. Es decir, si tú te hicieras revisor de una revista y te enviaran un artículo con esos datos que no entiendes, posiblemente empezará a haber gente que dirá, oye, o esos datos o los modificas, igual que la conclusión está mal o te falta una cita o no sé qué, o eso no se entiende. Entonces, creo que empezará a haber respuestas de revisores diciendo, oye, estos datos no son... Porque la gracia de los datos es que el que revise los resultados también puede acceder a esos datos, y si no puede entenderlos, pues de la misma manera que dices que no entiendes el párrafo tal, pues no entiendes los datos tal. Y entonces aquí puede haber un primer cambio. Otro cambio puede ser el día que evaluemos los datos, que a veces pues puedes empezar a decirle a la gente, oye, muy bien, cuando haces el currículum, dime también dónde has publicado esos datos. Y pongas, igual que tienes publicaciones, datos. De hecho, el portal este que copiamos cuando hicimos el portal catalán, el portal holandés, el Narcis, ellos tienen aquí datasets como resultado de su investigación. Con lo cual aquí tienes una publicación de datos, sabes dónde están esos datos, sabes, les dan algún valor a esos datos. Luego veremos cómo en la evaluación le damos un valor u otro y si le añadimos calidad o no le añadimos calidad a esos datos. Pero igual aquí sería empezar a hacer más visibles esos datos y a darle un valor el hecho de publicar unos datos. Luego veremos si la publicación además tiene calidad y le podemos dar algún valor más. Entonces, yo el futuro que le veo es que poco a poco empezará a haber ese catálogo de datos, ya veremos hasta qué punto serán comprensibles o no serán comprensibles. Yo creo, mi suposición es que al principio no serán comprensibles, serán, eso que dices tú, irán apareciendo datos que nadie entenderá, Excel o lo que sea, y una vez tengamos esto, igual empezaremos a mejorar esos datos, sobre todo los datos que estén acompañados de publicaciones. Yo creo que esos datos serán los que tendrán más calidad, porque cuando alguien revisará o dirá algo respecto a los datos. Igual dirá como, oye, esta especificación de esta columna explica mejor qué significa. que la revista le exige que deposite los datos en algún sitio. Pero ya está, pero pasa de ellos. Es todo lo que tienes y venga, lo suelto allá. Exacto. O sea, yo he visto cosas decir, que son simples de entender. En historia, por ejemplo, alguien te publica hace una normalización a números índice y te pone, no te dice ni dónde lo saca ni nada, en un PDF, y esos son datos. O sea, o eso Sí. tiene toda la pinta, Sí. tiene toda la pinta que le han exigido depositar los datos en algún sitio y ha cogido, hay que depositar los datos, está chupado. Venga. Y ya está. Por esto que habrá que mejorar la calidad de esos datos. Entonces, lo del FAIR yo lo encuentro exagerado. Yo creo que iremos más a un Fairlight, digamos, a alguna versión más sencilla de hacer que los datos sean comprensibles. Porque no, o creas, de hecho la gente del FAIR ha hecho unos Fairports y no sé qué, herramientas pero siguen siendo muy complicadas. Necesitas, a ver, son gente que son de biomedicina porque tienen unas habilidades informáticas muy altas, y entonces necesitas ser un friki para entender cómo poder hacer esos datos para tenerlos de aquella manera, y entonces no puedes tener estas habilidades, no todos los investigadores pueden tener estas habilidades, ni podemos ofrecer personal para que cada grupo de investigador tenga a alguien con esas habilidades, que conozca la materia y que además conozca todo esto. Entonces, yo creo que se va a relajar un poco. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Largo. Yo creo que para que se publiquen más datos el tiempo no será muy largo, pero para que los datos sean de calidad hay tiempo y tiempo. Y respecto a los repositorios o donde se depositan los datos, me ha parecido entender que tu idea es como que, bueno, que va a haber iniciativas, digamos, particulares de cada institución, pero que luego habrá como Yo tal como lo veo, o por lo que puedo intuir, es que tú debes ofrecer a tus investigadores un espacio para trabajar, y la institución debería proveer esto. Cualquier investigador debería tener un espacio para trabajar, para tener los datos allí más o menos guardados, compartirlos con tu compañero de despacho, de facultad, de otra universidad, y una vez publicásemos los resultados, esos datos los publicásemos en algún sitio, o dijeras, mira, todo esto que he estado haciendo estos años, todo esto es basura, lo tiro, ya no lo necesito, y esto es lo que quiero guardar, y no me lo guardaré yo en mi ordenador, lo guardaré en un sitio que la universidad me ha dicho que va a quedar preservado. Entonces, este sitio de preservación es donde no tengo claro si lo harán las universidades
o lo hará alguien, alguna capa por encima, que se puede hacer con consorcios, a nivel nacional, con lo que sea. Estos datos son los que hay que preservar y, idealmente, algunos compartir. Entonces, yo veo una estructura de este tipo, pero te lo puedes incluso hacer la versión, por ejemplo, los holandeses tienen su propio Dropbox holandés, institucional. Es decir, SURF, que es una entidad así supranacional, lo que hace es, suprauniversitaria, lo que hace es ofrecer a cada institución un espacio y cada investigador tiene ese espacio. No lo tiene la universidad, te lo ofrece. Si nosotros ahora tenemos ahí una serie de repositorios de datos que recomendamos a nuestros investigadores que pueden depositar, ¿esa dispersión no puede ser luego contraproducente cuando se piense en una infraestructura a nivel... Sí y no, es decir, volvemos a lo mismo, si hay disciplinas donde ya tienen sus repositorios consolidados, a esos no los vas a cambiar, y también es bueno. Pero estos ya se conectarán, los del... Algunos son de pago y privados, ¿no? De esos que estamos recomendando. En Mendeley, por ejemplo, es de pago, ¿no? Sí y no, es decir, los datos están abiertos, no tienen por qué ser de pago. Bueno, ¿es de pago para depositar? No. Hay algunos, sí, claro, entonces habrá de pago y no de pago, pero en principio la idea es que son... Los que sean de pago no te van a dejar que luego los subas a la nube europea, ¿no? Entiendo yo, no sé. Depende de las condiciones que ponga la nube. Depende. Claro, esto es como los artículos, también algunos son de pago y no son de pago, y luego los tenemos en un sitio u otro, entonces depende de la nube que haga, la idea es que sea abierto. Sí, pero yo creo que en la nube... Cada uno que deposite donde quiera, pero si eso luego llega un momento en el que vamos a... Pero, por ejemplo, los del genoma, por decir a alguien, o los del CERN, o los de astronomía, que ya tienen sus repositorios y nunca los tendrás, ni por tamaño, ni por tipo de proyectos, los tendrás tú institucionalmente, ellos ya se preocuparán que esos datos estén en la nube europea. Es decir, la ESA, seguro que su infraestructura de datos la tendrá conectada, y tus investigadores que participan en proyectos de la ESA no te vendrán nunca, porque ellos ya tienen la solución hecha. Entonces, a ti te vendrán esos investigadores que todavía no tienen esas soluciones. Y lo que tenemos que intentar es que esos investigadores, sus datos estén bien guardados, bien protegidos, bien conservados, y también aparezcan y les den la visibilidad. Entonces, si en un caso hipotético en los currículums llegara el momento que hubiera la pestañita de datos, pues el investigador daría pues, el DOI del dato, que el DOI puede ser que esté en el repositorio o puede ser que esté en el repositorio de los astrónomos, de los físicos, de los que sean. Entonces, esto se podría pasar de esta manera. Luego veríamos cómo lo valoramos. Esto es como ahora con los preprints. ¿Cómo valoro yo un preprint? Pero empieza a haber una moda de preprints. Entonces, hay algunas sociedades científicas que empiezan a decir que valoran el hecho de que ya hayas publicado algo, aunque no esté revisado. Pues habrá que darle un punto respecto a 2 o 3 puntos que le daremos al revisado. No sé, habrá que buscar este método si queremos dar puntos. Si no, pues podemos mirar y analizarlo y hacer esta... Pero algo habrá que hacer. Si hay unas disciplinas que empiezan a apostar por el preprint, algo tendremos que hacer con los preprints. El preprint es un peñazo, hablando en plata, porque hay gente, es que gente no se distingue muy bien cuando es un preprint o cuando es no, claro. Una publicación evaluada por pares. Quiero decir que un preprint lo puedes depositar donde quiera. Escribes cualquier tontería y lo publicas. No quiere decir que luego se vaya a publicar. Entonces, yo lo que veo es eso, está bien las disciplinas que tienen esos repositorios. Esa tradición de decirle, primero lo publico, lo someto a la comunidad, que me vayan haciendo las correcciones que sea, lo publico como preprint, pero luego lo publico ya revisado por pares y me lo han admitido en una revista de prestigio. Todo lo que funciona así está bien la idea, pero que alguien puede escoger, o sea, que incluso me pasa a mí, que estoy haciendo documento, ahí va, esto es un preprint, espera a ver cómo acaba. Claro, pero habrá que buscar la manera de hacer esto, pero las plataformas estas, las de Wellcome o las del Bill Gates, ofrecen esta posibilidad de que allí mismo te aparece la revisión, entonces puedes diferenciar entre los preprints revisados de los no revisados. Igual habrá aquí algún tipo de puntuación, no sé. Pero eso es yo hace poco, se han publicado un par de estudios que dice que hay un 90% de investigadores que su primer acercamiento al tema de investigación lo hacen, no por Google Scholar, por Google. Sí, sí. Entonces, en Google encuentra algo del tema de su investigación, está en el arXiv.org, etcétera, que sabemos que es un preprint, que se publicó de una manera y luego vete a saber cómo acaba publicado. En algunos en Archive ponen las versiones, esto depende. Sí, pero el investigador
Sí. trabajando con una primera versión de saber que no, es decir, lo tiene placita perfectamente, es decir, eso es un preprint que puede haber acabado, pero completamente cambiado. Es decir, que hay Sí, sí. Sí, sí. de errores, o sea, que no está muy claro eso, que tendemos a considerarlo, a darle el mismo valor. No, no, claro, hay que darle algún tipo... El investigador le da un valor, tiene ahí un PDF que es lo que está mirando. ¿No? No, yo quería decir si hay alguna intervención más, Porque nos vamos. porque nos vamos, no, yo no sé, vamos, ya sé que tú también te vuelves hoy por la tarde y demás. No, en cualquier caso sí que quería decir que efectivamente otro de los elementos que contribuyen a empezar a mover, y no sabemos muy bien cómo, este asunto, es el de la propia revisión por pares. Es decir, en este momento ya hay muchos investigadores que ya están hartos de que les manden manuscritos para revisar, pues por falta de tiempo, porque cada vez hay una superproducción científica y no tiene tampoco ningún rédito ese trabajo que hacen. También no es transparente, es opaco para el propio evaluado. Entonces, es un modelo que a su vez está empezando a tener dentro de la propia comunidad científica sus más y sus menos. Por tanto, es otra pata que no digo yo que va a fallar, pero sí que empieza a tener detracciones. Sí, sí, por esto ayer cuando empezábamos os enseñaba dentro del modelo del nuevo flujo de trabajo, había la herramienta de Pupulons que empieza a identificar a los revisores. A partir de esa identificación puedes empezar a evaluar ese tipo de trabajo, o a recompensar o a hacer alguna cosa para mejorar. Y luego en estas plataformas que estábamos hablando ahora de Welcome, etcétera, también queda claro, la revisión es transparente en el sentido de que se publica lo que dice el revisor, sabes quién es el revisor, incluso si tiene ORCID aparece el ORCID. Está viendo toda esta discusión del Open Peer Review y había también, ayer lo comentábamos, sus gente a favor y gente en contra, gente que decía que eras más libre si estabas cerrado que si estabas abierto. Bueno, habrá que también valorar cuáles. También hay estos experimentos, es que al final todo esto de la ciencia abierta estamos experimentando, vamos experimentando y al final yo creo que no hay que forzar mucho, sino que hay que empezar a reconocer, primero reconocer actividades que siguen siendo investigación y por lo tanto hay que empezar, y luego ver si alguna actividad es mejor hacerla de una manera u otra, pues ir para apostar por esta u otra. Pero bueno, es un camino, yo creo que está iniciándose, ya digo, hay cosas más maduras como el acceso abierto, pero hay cosas muy verdes y que habrá que ir viendo, ir dando golpes, caer, volver a levantar, aprender e ir mejorando. Pero bueno, vosotros a hacer investigación, a publicar donde sea, todo en el repositorio y ya está. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.